y del otro lado con personas orientadas a la gente. Esto ya se parece mucho, un poco más, digamos, a los modelos de liderazgo, pero nos advierten ellos, esto está mal, es erróneo y nos hemos encontrado, según nuestra validación, que esto no es cierto. Curiosamente, es lo que más nos encontramos en el mercado. Esta es una empresa líder inglesa, Bev James, tiene 4 empresas y tiene, según ponen en su propia publicidad, la empresa de coaching más grande del mundo. Uno de sus libros, su último libro, en estos momentos es un bestseller y obviamente habla de personas orientadas a la tarea y otras a la gente. Para colmo de males, no coincide en nada con el modelo original tampoco. En el eje de las X tenemos percepción del entorno antagónica a los intereses propios y del otro lado tenemos percepción del entorno alineada con los intereses propios. Me llama mucho la atención la variable S, que cada vez tiene un nombre distinto, pero en su día se llamaba sumisión, que no tenía ninguna connotación negativa para el doctor Marston. Para él, sumiso, era el deber ser de una mujer. Constituía la mitad de los seres humanos y no tenía ninguna connotación negativa. De hecho, podemos hacer un ejercicio, que a veces lo hago, en donde los indicadores de sumisión los leemos y pensamos en una mujer casada del siglo XIX, o los leemos también y nos imaginamos un gerente trabajando en equipo en el siglo XX y aplican igual. Esto es hablar bien del modelo, o sea, no es que se lo estén inventando. Muchas de las adecuaciones que se han hecho son simplemente cambios culturales para llevarlo a los tiempos modernos. No han modificado para nada el modelo del Dr. Marston. Una de las cosas interesantes con respecto a esto y que tenemos que tener muy en cuenta es que muy posiblemente Marston nunca diseñó un instrumento para medir la personalidad y seguramente pensaba igual que Jung, que esto era cosa de expertos y esto de hacer pruebas de personalidad era una especie de juego de salón y que no debería de tomarse muy en serio, pero obviamente los tiempos cambian y parece ser que hemos llegado a tener ya cosas bastante buenas y bastante serias, por decir que no. Pero para que nos demos una idea de cómo está este mercado, en particular del DISC, vamos un poco atrás y veamos cómo es que se desarrolla esto. Marston escribe su libro y cuando lo termina se dedica por completo a otras cosas, no le interesaba este tema, se dedicó a su detector de mentiras y se dedicó a escribir las historietas de la Mujer Maravilla, que era su pasión, su creación, hasta que murió. El que lo desarrolló fue otro doctor que se llamaba John Geyer, años 70, ya murió. Montó una empresa que se llamaba Performax, empezó a difundir el modelo DISC por allá por los años 60, esto es viejo. En los años 70 su empresa fue comprada por Carlson Learning, lo mantuvo como director general y ahí empezó verdaderamente a tener presencia en el mercado. Recordemos que Isabel Myers verdaderamente entró en el mercado en el año 75, cuando le cedió los derechos a una única empresa que era CPP. Una vez que este señor empezó a tener éxito en los años 70, tuvo diferencias de nuevo con Carlson Learning, montó una nueva empresa que se llama Gaia Learning System en 1990 y a la fecha esta empresa sigue, pero Geyer ya murió. Pero para que nos demos una idea de cómo está el mercado, he extractado un párrafo de otra empresa que se llama Persolog DISC, muy exitosa en Europa. Me gustaría leer este párrafo que nos ilustra la situación de este mercado. Solo existe una versión sobre el trabajo inicial de Geyer, DISC Classic, antiguamente sistema de perfil personal, que tiene una legítima reivindicación legal. Inkscape, una editorial autorizada, prosigue con su camino sin la erudición, influencia e ingenio de John Geyer. Todos los inventarios DISC, tanto la versión autorizada de Inkscape, como todas las no autorizadas de desarrolladores de DISC como Target Training, Thomas International, Extended DISC y DISC Discernment, así como otros pretendientes, no existirían si, etcétera, etcétera. Nos podemos imaginar lo que dicen de estos señores. Curiosamente, como podemos suponer, una empresa como Thomas International tiene un prestigio importantísimo en Estados Unidos. Georgette ha trabajado con ellos. Y según estos, insinúan al menos, son piratas. Lo que quiero decir es que con este modelo tenemos que tener criterio y cuidado.
Es un modelo válido, es un modelo sólido, las ideas del doctor Marston son muy, muy apreciadas y muy queridas, pero no es como Myers-Briggs en que compramos algo único. Aquí tendremos que utilizar nuestro criterio. Es más, ya hay tantos modelos DISC que ya hay empresas que se apresuran a vendernos instrumentos un poco más complejos. Por ejemplo, la propia Thomas nos está vendiendo algo que se llama Personal Profile Analysis, basado en DISC. Un instrumento un poco más complejo. Como vamos a ver en su página web, por supuesto nos dicen, seguimos basados en Marston, el primero de ellos. Marston se basó en Jung, que es el del último, pero también ha metido mano aquí un doctor Hendrickson, que es el que ya lo ha hecho algo especial, es distinto. Sin embargo, todos estos modelos, todos estos instrumentos, no pueden alejarse del planteamiento original, que es lo que estamos discutiendo. ¿Qué tanta validez puede tener algo que nos habla de un potencial de conductas en lugar de una conducta concreta? Para ilustrar este tipo de instrumentos, he elegido uno más. Se llama Personal Development Analysis, otra empresa, de la cual he extractado 2 párrafos de su página web. El PDA no califica perfiles conductuales como buenos o malos, sino que describe las características conductuales del individuo. En caso de generar un estudio de compatibilidad entre un candidato empleado y un puesto, simplemente describe y detalla las fortalezas y eventuales debilidades. Y luego nos dicen lo siguiente: recordemos que el éxito de una persona no solo está determinado por su perfil laboral, sino que también influye su experiencia, motivación, capacitación, guía y liderazgo, entre otros factores. Estos 2 párrafos, bastante bien escritos, bastante elegantes, podríamos haberlo simplificado con una de las transparencias que pusimos al principio. Va usted a utilizar el Personal Development Analysis, debería de decir ahí, advertencia, personalidad no es sinónimo de conducta. ¿Qué es lo que dice ahí? Es algo que tenemos que tener, es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Para ilustrar este planteamiento, se me ha ocurrido una frase, ya estamos finalizando, creo que estoy llegando al tiempo, un refrán que se atribuye a Aristóteles, con el fin de que podamos quedarnos, digamos, con un paralelo, con una regla mnemotécnica, para que, insisto, no es que esté mal utilizar los test de personalidad, todo lo contrario, pero tenemos que saber exactamente qué miden, qué es lo que nos están diciendo, cuál es su potencial y cómo se compara contra el diagnóstico de efectividad gerencial. Pues este proverbio que se atribuye a Aristóteles nos dice lo siguiente: enfadarse es fácil, lo difícil es hacerlo con la persona correcta, en el momento correcto y de la forma correcta. Enfadarse, personalidad, es parte de la naturaleza humana, no es malo ni bueno per se. Hacerlo bien ya es otra cosa. Vamos a suponer que nosotros tenemos un perfil de personalidad y con base en el perfil de personalidad decimos: esta persona, infiero, tiende a enfadarse fácilmente. ¿Problema? No necesariamente. ¿Qué tal si esta persona que se enfada fácilmente siempre lo hace así en la empresa? Eso quiere decir que cada vez que se enfada, cada vez que se enoja, perdón, la palabra correcta, cada vez que se enoja, da un paso adelante, resuelve un problema, lo hace así. ¿Qué tal si a través de un perfil de personalidad nosotros encontramos con que el individuo tiende a no enojarse fácilmente? Posiblemente bueno. ¿Y qué tal si las poquísimas veces que se enoja lo hace tan mal, tan mal, tan mal que monta un caos de mucho cuidado? De nuevo, personalidad no es sinónimo de conducta. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos aquí es, cuando nosotros podemos contar, recordemos que personalidad abarca todo el espectro de actuación del ser humano, no solamente el entorno laboral. Si nosotros contamos con un instrumento que en lugar de hablarnos de un potencial de conductas posibles o factibles, está diseñado específicamente para el entorno de trabajo, para el entorno organizativo, profesional, pues ¿por qué no utilizarlo? Si además contamos con un perfil de personalidad
pues miel sobre hojuelas.